Quizá usted y yo en algún momento de la vida nos imaginamos cómo es Dios y llegamos a pensar seguramente que Él tiene un aspecto físico como el de nosotros y dejando volar nuestra imaginación hasta le atribuimos a Dios el color de sus ojos, su cabellera, su estatura, el color de su piel. Pero Dios tiene un cuerpo como nosotros. Eso lo vamos a aprender en esta unidad, al Dios que adoramos. Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra escuela bíblica con liderazgo y bienvenidos a la lección de hoy, la segunda parte de las generalidades de Dios. Para comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor sabiduría, pedirle que alumbre nuestro entendimiento para que podamos captar, entender todo lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él y que ya está revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso le ruego, usted que está ahí, que guarde reverencia, que esté muy atento a la enseñanza, tenga una libreta, un lápiz, haga sus propias anotaciones, no deje que nadie lo interrumpa, cierre por ahí su habitación, su cuarto. Si le cuesta trabajo, entonces concentrarse debido al ruido que hay por ahí en casita, pero vamos a estudiar juntos esta lección. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre y Dios del cielo, te damos gracias porque tú nos has permitido en tu grande amor y misericordia avanzar en esta escuela bíblica con liderazgo y hoy ya estamos reunidos para aprender más de tu palabra. Sabemos que por nosotros mismos no la podemos entender, que necesitamos al Espíritu Santo, quien fue el que la reveló e inspiró a los hombres a escribirla. Dios mío, ayúdanos a entender y a comprender todo aquello que tú quieres que nosotros sepamos. También sometemos a ti todo, Padre bueno. Sometemos a ti, Padre Santo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Todo lo traemos cautivo a ti y lo sometemos a tu señorío. Padre bueno, que este tiempo sea de gran edificación para cada uno de nosotros y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a entonar esta alabanza y luego regresamos.
Gloria a Dios. Saludo a todos nuestros estudiantes que ya se han conectado y ya se han reportado en el chat. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos también a usted que por primera vez está viendo un video de la Escuela Bíblica con Liderazgo de la Casa de Oración y Alabanza para todas las Naciones, Fontibón. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de Al Dios que adoramos. Estamos hablando de las generalidades de Dios, pero no sin antes aprendernos un versículo de memoria. Y este versículo lo encontramos en Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice así. Busque allá en su Biblia. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse. Mas alábese en esto el que haya de alabarse. Dos puntos. En entenderme y conocerme. Qué bonito, ¿no? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Debería ser este versículo como lema para toda la unidad de este tema que estamos tratando, al Dios que adoramos. Otra vez, si usted ya se lo aprendió, si ya lo retuve ahí en su mente, en su corazón, cierre sus ojos y repítalo conmigo. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Una tercera vez. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. Amén. Anótelo ahí y durante la semana oro para que Dios le traiga a su mente y a su corazón este versículo, lo esté repitiendo, porque lo mejor es conocer a Dios, al Dios que adoramos, a quien servimos, a quien decimos que amamos, al Dios Todopoderoso. Recuerde, mis queridos estudiantes, que la información más completa que el hombre puede encontrar de Dios no está en la naturaleza. Eso lo vimos hace 8 días. Claro, al observar la naturaleza podemos conocer mucho de Dios, pero no es una información completa, ni tampoco una experiencia personal, sino usted y yo obtenemos una información completa de todo lo que Dios quiera que sepamos en la narración de las Escrituras. Cuando somos juiciosos en la lectura de la palabra de Dios, ahí vamos conociendo más y más de quién es Dios. Y es solamente en la Biblia, allí encontramos en la Biblia que ellas son las normas, ¿sí? Mediante las cuales se han de medir todas las demás revelaciones acerca de Dios. O sea, si yo tengo un sueño, si tengo una visión o una experiencia, nunca la experiencia puede estar por encima de la Biblia o decir algo más que la Biblia no dice. Es la Biblia la que confirma el sueño, es la Biblia la que debe confirmar nuestra visión. Amén. Bien, hace 8 días aprendimos que debemos hacer una, entonces, distinción entre la revelación natural de Dios, que es a través de todo lo que Él ha creado, y la revelación especial que la encontramos en la Biblia. Entonces, cuando usted y yo leemos la Biblia, ella misma termina por hacernos muchas invitaciones para buscar y hallar comunión con Dios.
Y para que podamos nosotros llegar a beneficiarnos de la revelación de las Escrituras, hace falta, por otra parte, no solamente el estudio, no solamente el tiempo que sacamos, sino necesitamos, y póngame atención, necesitamos la acción interior del Espíritu Santo. ¿Necesitamos a quién? Al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien inspiró a unos hombres para escribir la Biblia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, por cuanto es el autor de ella, a entender las Escrituras. Porque mira, hay una total incompatibilidad entre la manera de pensar de Dios y la de los hombres. Nosotros pensamos muy diferente a Dios. Tendemos a pensar diametralmente opuesto al Señor. Por eso Él dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos, aquí está hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Muchas veces nos acercamos a la Biblia con una mente prejuiciada, asumiendo verdades que las hemos deducido por nuestra experiencia o por nuestra razón. Pero el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo en oración, cuando estudiamos las Escrituras, que Él sea quien nos la haga entender, que Él la revele. Y vamos a encontrarnos que vaya, y yo pensaba, y yo creía, y yo me imaginaba, pero mire, el Señor me está mostrando que no es así como yo siempre pensé, no es así como me enseñaron mis padres, no es así como oí de un amigo. Ahora que estoy leyendo la Biblia y tengo comunión con Dios, el Espíritu Santo ha abierto mis ojos para que yo entienda su palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mira, si una persona no ha nacido de nuevo y lee la Biblia, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se ha de discernir las Escrituras? Espiritualmente. Nosotros estamos estudiando la Biblia, pero necesitamos al Espíritu Santo. Usted allá, querido alumno, usted necesita en oración, Señor, hazme entender tu palabra, hazme comprender tus Escrituras, esta enseñanza que hoy estoy recibiendo, que tu Espíritu dé testimonio a mi espíritu, que es la verdad. Dependemos de Dios. No seamos tan sencillos y decir siempre, es que el pastor dijo, o el pastor me enseñó. Sí, no, por el contrario, debemos ser nobles. Cada vez que recibimos una enseñanza del pastor, del maestro, de un evangelista, ir a las Escrituras y pedirle al Señor, Dios mío, confírmame, hazme entender, revélame lo que realmente tú estás diciendo en este texto. Es preciso que mediante el Espíritu el Padre nos ilumine con la verdad. Eso es importantísimo y nos disponga para aceptarla, porque una vez Dios revela esa verdad en nuestro corazón, el mismo Espíritu nos ayuda a decir amén, amén y amén. La aceptamos, es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O que todos ustedes, que todos, todos nosotros que somos estudiantes de la palabra, lleguemos a ser bienaventurados, porque estamos siendo enseñados por el Padre a través de su Espíritu Santo. Juan 6:45 dice, Juan 6:45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Ahora, ¿estamos diciendo que no necesitamos entonces a una persona que nos enseñe la palabra? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ahora usted y yo podemos encerrarnos en nuestro cuarto y olvidarnos del pastor, olvidarnos del maestro, olvidarnos de aquellos líderes que llenos del Espíritu Santo recibieron una enseñanza de la Escritura que nos es de edificación para nosotros hoy en día. Lo que estoy diciendo es que cuando leamos o recibamos una enseñanza, aún en esos momentos necesitamos que el Padre nos revele. Porque es que, miren, hay diferentes maestros, ministerios. Y uno de esos ministerios es el de maestros. Si yo no necesitara de una persona para que me enseñara la Biblia, pues entonces Dios no levantaría maestros, porque solamente bastaría mi relación con él. O el etíope que tenía hambre de la palabra y la leía, pero no la entendía, y necesitó de Felipe para que le revelara, le enseñara lo que quería decir el texto de Isaías que leía. Necesitamos oír a esos líderes que Dios está usando. Tenemos que tener cuidado aquí, que Dios está usando, que sean de buen testimonio, que trazan correctamente las escrituras. Y cuando les oímos a ellos, igualmente le estamos diciendo, Señor, hazme entender tu palabra, porque a la final todos somos enseñados ¿por quién? Por Dios. Lo que pasa es que Dios a veces usa a las personas, pero es el Espíritu Santo el que está ahí revelándonos las escrituras. En 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hablando Pablo, dando testimonio de la revelación que él ha recibido, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, entonces lo que quiere decir aquí que para sacarle provecho a la Escritura, para que de verdad seamos edificados por ella, necesitamos tener comunión con el Señor. Por eso tengamos cuidado de no estar entristeciendo al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos ilumina. Entonces, con una mente carnal, en desobediencia, sin arrepentirse, tratar de seguir este estudio, entonces estamos recibiendo la palabra carnalmente, aunque sea espiritual, pero no la podemos entender porque es el Espíritu a la final que nos la enseña. Y por último, miremos otro versículo. En Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el versículo 18, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y es la oración de Pablo por la iglesia que se encuentra en Éfeso, para que Dios les revele, les dé espíritu de conocimiento de Dios, que Dios sea el que alumbre los ojos del entendimiento de ellos para que sepan cuál es la esperanza a las cuales hemos sido llamados los hijos de Dios. Entonces es Dios, mi hermano.
en este estudio para conocer a Dios, cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que recibamos un mensaje, necesitamos al Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, dijo Juan en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esta es la unidad que hemos tomado para estudiar por estos días, por estos meses, al Dios que adoramos. ¿Por qué? Porque, mira, es que Dios es conocible. Sí, Dios es conocible. Es conocible en la misma medida de su propia revelación, de lo que Él quiere dejarnos ver de Él. Y en primer lugar, cuando uno lee la Biblia, descubre que Dios es una persona. Que Dios es una persona. Y que Dios también es espíritu. En Juan capítulo 4, el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, he dicho, Dios es conocible porque Él se ha revelado, ¿sí? Y Él quiere que conozcamos, digamos así, ciertas facetas, algo de Él, de sus atributos, de su persona. Y decimos que Dios es una persona porque la Biblia atribuye a Dios una personalidad. Porque la Biblia le atribuye a Dios, ¿qué? Una personalidad. Y lo describe, por ejemplo, como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo muestra como creador, como el sustentador de su creación, como el legislador, el que pone las leyes de juego, cómo debemos comportarnos, como el juez, como el gobernante y padre. Miremos algunos versículos que hablan entonces acerca de esta personalidad de Dios. En Génesis 18, 25 dice: lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca te hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces aquí se está mostrando o revelando a Dios como un juez. Por eso cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios para decirle: tú eres mi juez. Tú eres el único que me puedes hacer justicia. Justicia, Señor. Porque Él es el juez. Él es una persona y Él se ha revelado a nuestras vidas como juez. Él es el que puede dictar sentencia, dar un veredicto y defender nuestra causa. Porque Él es el Dios justo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice: Él dijo: Jehová vino en Sinaí, de Seir los alumbró, resplandeció desde el monte de Parán, avanzó entre 10.000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces vemos que además aquí muestra a Dios como el legislador. El Dios que se revela a Moisés en el Sinaí. Lo muestra como una persona, ¿sí? Y dándonos a nosotros un código, dándonos a nosotros ¿cómo llamamos? Una constitución, ¿sí? Dándonos las leyes de cómo usted y yo debemos comportarnos. ¿Quién es el que dice no matarás? No es una fuerza, no es algo impersonal, no es algo que se inventó Moisés. Es Dios.
Y Dios se manifiesta aquí como una persona y es el que está aquí dándonos sus leyes. Y por último, son tantos versículos que podríamos citar en el Salmo 103:13 que dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, aquí Dios se revela como un padre. Qué bonito, ¿no? Como un padre. Y un padre que tiene amor y se compadece de los hijos, de los que le temen. Se compadece Dios. Bien, esta y muchas otras declaraciones escriturales señalan entonces a la personalidad de Dios, quien no es una mera fuerza o un principio impersonal. No se confunda, querido estudiante. Cuidadito. Tenga mucho cuidado. Dios no es una fuerza impersonal, no es una energía, no es algo abstracto, así como que no tiene materia, como que no tiene, no, perdón, como que no le atribuimos a Dios lo que Él es y como Él se ha revelado. Dios es el creador, Dios es el sustentador, Dios es el legislador, Dios es el juez. Dios es misericordioso, Dios es nuestro Padre. Él es una persona y como persona tiene pensamientos, sentimientos y voluntad, atributos que no vemos en la materia. Uno no puede decir, un asiento tiene voluntad, una piedra tiene voluntad. Aún en los animales irracionales, no vemos esos atributos que la Biblia dice que Dios tiene y lo muestra como un ser superior. Y como espíritu, Dios es un espíritu infinito. Es imposible de representar en figuras o imágenes, por lo cual se prohíbe por eso terminantemente que se intente hacerlo. No se puede hacer un dibujo de Dios porque nadie ha visto a Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15:5 dice, y es una advertencia contra la idolatría, porque cuando nosotros empezamos ya a hacer una imagen mental de Dios, una imagen física de Dios, y luego terminamos haciendo una estatua, una figura de Él, ya tendemos hacia la idolatría. Y hay una advertencia contra la idolatría. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer. Una advertencia, no que la hace el pastor, no que la hacen los evangélicos, no que la hacen los protestantes, no que estemos en contra de la Iglesia Católica. Es una advertencia que encontramos en la Escritura, que es la palabra de ¿quién? De Dios. Y puesto que a Dios, dice la Biblia, puesto que a Dios nadie lo vio, eso también lo dice en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué dice? A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Bien, la Biblia, mis queridos hermanos, utiliza palabras y frases de lenguaje humano en las cuales atribuye a Dios manos, ojos, brazos, etc. Estas figuras literarias son necesarias para comunicar al hombre, a usted y a mí, las diferentes capacidades de acción divina que se asemejan a la semejanza a las humanos o viceversa. Un ejemplo, ¿cómo nos hace Dios entender que Él ve todo? Si para nosotros la única manera
para entender es por medio de los ojos. Entonces, para Dios hacernos saber que Él lo ve todo, que lo mira todo, entonces toma como un recurso literario para hacernos comprender a nosotros que Dios lo ve todo, que sus ojos lo ven, pero no necesariamente esto está diciendo aquí que Dios tenga unos ojos como los de nosotros. Estos se llaman antropomorfismos, o sea, darle a Dios formas humanas para representarlo y darnos a entender así muchas de sus actividades o de lo que Dios hace. Es imprescindible, hermanos, entender que todo lo relacionado con los atributos de Dios, que es lo que vamos a ver en estas lecciones, todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios, son asuntos del mundo espiritual donde no rigen las leyes del espacio y del tiempo. O sea, es diferente cuando decimos, ese Señor es un duro y todo lo puede, pero está limitado, ¿sí o no? Estamos hablando porque nos parece que tiene unas habilidades, unas cualidades sorprendentes, pero a Dios no lo limitamos, porque Dios no se rige por las leyes humanas, por las leyes de esta tierra, por la gravedad, por el espacio, por el tiempo. Y tenemos que tener cuidado porque nuestras mentes están acostumbradas solamente a razonar las cosas que están dentro de esas categorías. Entonces, podemos limitar a Dios y pensar que Dios no es tan poderoso porque nosotros nos cuesta trabajo pensar que Él puede hacer cosas que humanamente no se pueden hacer. Por ejemplo, Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué muchos no creen que Dios hizo los cielos y la tierra? Porque cuando uno mira los cielos y la palabra cielos en la Biblia, no existía la palabra cosmos. Pero cuando la Biblia habla de cielos, está hablando del cosmos. Y el cosmos es infinito, infinito. Eso es miles de millones de estrellas. Uno dice, pero imposible que Dios haya hecho miles de millones de estrellas y a todas las conoce por su nombre. Entonces es mejor pensar que todo eso sucedió formulando una teoría diferente a lo que dice la Biblia. Porque razonalmente no nos cabe en la cabeza de que Él sea tan poderoso para haber creado algo tan vasto, tan grande. Entonces aquí hay que tener cuidado, cuidado, porque estamos acostumbrados a pensar eso en lo puramente natural. Y cuando nos encontramos por eso en la Biblia con conceptos espirituales que a veces nos parece que en apariencia se contradicen entre sí, porque hay cosas que, por ejemplo, como no hemos visto a Dios, por ejemplo, que es una persona, entonces nos cuesta trabajo que Dios pueda amar, como un espíritu ama, pero Él es una persona. Y la Biblia dice que Dios ama. Porque estamos acostumbrados a recibir el amor de un abrazo de una persona, que nos abrace así, que nos mire a los ojos. Pero Dios dice que Él nos ama, por ejemplo, aunque no lo veamos. Entregó a su Hijo, es una muestra de amor por toda la humanidad, para que todos los que en Él crean y reciban este amor, ¿sí? Este ofrecimiento de amor a través de Jesucristo, recibiéndolo en su corazón como su Señor y Salvador, entonces escaparán de una eternidad en el infierno y el Señor los recibirá, los adoptará como hijos y nos garantizará la vida eterna con Él. ¿Cómo un espíritu puede sentir dolor, no? Como cuando a veces dice que el Señor se arrepintió.
todo eso lo vamos a mirar, que Dios siente celos. Pero eso es lo que está describiendo la Biblia de Dios con experiencias humanas para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de esas expresiones. Dios es una realidad. Dios, hay un solo Dios, un solo Dios. Y queridos estudiantes, tengan cuidado porque hoy está de moda mucho esa tendencia espiritual del panteísmo, que pretende negar esa realidad de que hay un solo y único y soberano Dios, alegando que ellos dicen que todo es Dios. ¿Qué es Dios? Este celular es Dios, el perro es Dios, una mata es Dios, yo soy Dios, el aire es Dios. Y que siendo Dios en todo y siendo Él todo Dios, no es posible que pueda llamarse a sí mismo yo, ni que nadie pueda llamarlo tú. Y eso son aberraciones espirituales, porque eso solamente son conceptos que han surgido de mentes que no conocen a Dios. Y a la final terminan diciendo tonterías, aunque tenga sentido para muchos y lo hayan razonado y lo hayan eh, formulado, pero la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Y dos cosas podemos conocer de Dios, su inmanencia y su trascendencia. Su inmanencia quiere decir que Dios está en todo, no que todo sea Dios, que Dios está en todo, que nada existe sin Él, que en Él vivimos y nos movemos y somos, como Pablo lo diría en su discurso en Hechos capítulo 17, 28, si no me acuerdo, fue a la iglesia de Éfeso, ¿no? A los atenienses, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso habla de la inmanencia de Dios, pero también, podemos hablar de la trascendencia de Dios. Esto quiere decir que Dios no se limita ni se agota en su creación, pues es que Dios es infinito, hermanos. Su existencia va más allá de la realidad material que conocemos y aún de lo que no conocemos. Dios es insondable. El Dios a quien adoramos es un Dios infinito, todopoderoso, mucho más de lo que nos estamos imaginando y mucho más de lo que nosotros pudiéramos decir, pero es tan poderoso, mucho más grande, mucho más sublime, mucho más temeroso, mucho más misericordioso, mucho más compasivo y mucho más justo. Y Él quiere revelarse a nuestras vidas. ¿Cómo es Dios? Aquí es que aquí vamos a mencionar lo que entonces se denominan los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Para hablar de cómo es Dios, tenemos que hablar de los atributos de Dios. Esto es, los caracteres por los que se distinguen de sus criaturas. Dios es diferente a su criatura. La Biblia no da una lista de sus atributos como tal. Uno no puede decir, vamos a leer Génesis, capítulo, un ejemplo, 5. Entonces, que diga, Dios es soberano, justo, bueno, omnipotente, omnisciente. No, no vamos a encontrar en la Biblia algo así, pero sí vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis los atributos de Dios. En las experiencias, por ejemplo, de los israelitas, en la misma vida de la iglesia, cuando Dios le está hablando a un profeta. Por eso debemos leer la Biblia toda, para ir conociendo al Señor. De pasada,
se puede constatar que se aplican estos atributos indistintivamente o indiferentemente a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay veces que Dios revela en la palabra que el Padre es todopoderoso, que también el Hijo es todopoderoso y que el Espíritu Santo es todopoderoso. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta lección que empieza el próximo martes, queridos hermanos? Vamos a conocer a Dios. El primer tema para este martes es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y vamos a hablar también luego de que Dios es eterno. Vamos a ver, va también a haber una lección donde vamos a hablar de que Dios es omnisciente, de que Dios es omnipresente, que Dios es todopoderoso, que Dios es espíritu, que Dios es misericordioso y justo, que Dios es, perdón, amor. Quiero terminar con esto, mis queridos hermanos, no sin antes animarles de todo corazón para que usted se proponga en su corazón ser un estudiante fiel, seguir las lecciones. No sabemos hasta dónde el Señor nos permita. Quizás venga muy pronto por nosotros, pero en tanto que no venga, vamos a conocerle. Vamos a conocerle. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que amarle todavía más. En la medida que le conocemos, más le vamos a amar y más le vamos a temer y más le vamos a servir y más le vamos a reverenciar, más le vamos a respetar. Quiero terminar entonces de estas generalidades de Dios, de cómo es Dios, leyéndoles una definición que se encuentra en el Catecismo de Westminster. Y dice así: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es un ser no material, consciente de sí mismo y autodeterminante. Está en todas partes. Todo en todas partes está inmediatamente en su presencia. Su omnisciencia es todo inclusiva. Conoce eternamente lo que ha conocido en el pasado y lo que conocerá en el futuro. Su omnipotencia es la habilidad de hacer con poder todo lo que el poder puede hacer, controlando todo el poder que hay o que puede haber. La santidad es el atributo ético central de Dios. Los principios éticos básicos están revelados por la voluntad de Dios y derivados de y en base al carácter de Dios. Posee toda la lógica y la racionalidad. Los axiomas de la lógica y de las matemáticas no son leyes aparte de Dios a las cuales Dios debe sujetarse. Son atributos de su propio carácter. Dios es eterno, sin principio ni fin temporal. En sentido figurado, eterno puede designar una calidad de ser apto para la eternidad, como en las palabras vida eterna. Inmutable en el lenguaje bíblico, señala la autoconstancia perfecta del carácter de Dios a lo largo de toda la eternidad y en sus relaciones con sus criaturas. Dios es conocido supremamente por medio de su Hijo, según Hebreos capítulo 1:1. ¿Lo recuerdan ese versículo? Además, su ser invisible, es decir, su eterno poder y deidad, se conocen por medio de la creación. Los cielos cuentan la gloria
de Dios. Este, queridos hermanos y estudiantes, es el Dios al que adoramos. Amén. Los invito entonces para el próximo martes, si Dios nos lo permite y nos da licencia. El pastor Leonidas López nos estará trayendo entonces la lección. Va a hablar acerca de la santidad de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que cada día, a medida que le vamos conociendo, despierte en nuestro espíritu más admiración por Él, más santidad para tener comunión con Él, que le podamos servir de corazón, temerle de verdad, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Padre y Dios bueno, te damos muchísimas gracias porque tú te has revelado primeramente a través, Señor, de la creación, por medio de la creación. Tu eterno poder y deidad, Señor. Y también, Señor, te has revelado en las Sagradas Escrituras. Dios mío, en esta hora te pedimos que nos des hambre y sed por tus palabras, Señor. Porque somos sinceros, poco la leemos, poco nos alimentamos de ella, poco nuestro corazón se interesa por saber más de ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque los afanes de este mundo están ahogando, Señor, esa semilla que tú has sembrado en nuestro corazón y nos distraen y nos apartan de ti. Pero hoy te pedimos humildemente que nos atraigas con cuerdas de amor, que seduzcas nuestra alma. Señor, que pongas ese interés, ese anhelo, ese deseo, ese hacer de buscarte, de conocerte. Dios mío, como lo hemos aprendido hoy, Señor, en el versículo que nos aprendimos de memoria. Que nuestro mayor interés sea el de entenderte y conocerte. Que tú eres Jehová y que tú haces misericordia, justicia y juicio en esta tierra. Que no hay otro Dios y que toda la tierra está llena de tu gloria. Dios mío, oro por cada estudiante, por cada jovencito, por cada persona adulta, por los ancianos, para que tú, Señor, nos des a todos espíritu de revelación y de sabiduría y alumbre nuestros ojos y nos des entendimiento de tu palabra, que nos ayudes a atesorarla y que con el poder de tu espíritu podamos hacer todo aquello que tú demandas de nosotros. Dios mío, también oramos por las necesidades que hay en tu pueblo hoy en día. Sana a los que están enfermitos. Levanta a los caídos. Consuela a los que lloran y están tristes. Te pido, Padre bueno, que tú hoy libertes a los cautivos y salves a los perdidos. Que tu presencia, Señor, nos la dejes sentir y nos llenes de nuevos ánimos. Que nos ayudes a mantener nuestra mirada puesta en ti y a esperar en ti en todo momento, porque en ti no hay injusticia ni despropósitos. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad. Y no tengas en cuenta todas esas cosas malas que hicimos porque nos arrepentimos de corazón. Dios mío, en tus manos están nuestros tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mis queridos estudiantes, querido amigo, amiga que vio este video, recuerde que Jesucristo debe estar en su corazón como su Señor y Salvador. Jesucristo es Dios, que vino a este mundo para salvarnos. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.